Yo llevo casi 25 años trabajando como cocinero y durante todo este tiempo, obviamente, me he encontrado con muchos clientes, comensales, estudiantes, que han exigido mucho, ¿no? Y yo creo que hemos trabajado con ellos, casi siempre bien, ¿no? Que hemos conseguido cubrir sus necesidades. Hasta que hace unos pocos años me encuentro de repente con las 2 clientas más duras que he tenido jamás y que creo que tendré jamás. Mis 2 sobrinas, algo así, ¿no? Mi obsesión, obviamente, es hacer que ellas disfruten comiendo, que aprendan comiendo, y mi ego, que me lo cubran diciendo, qué rico está, qué bueno está, ¿no? Y un día pues, se me ocurre decirles, oye, ¿cuál sería el mejor plato del mundo para vosotras? La pequeña, que tiene actualmente unos 9 años, ella dirá, casi 10, unos 9 años, me mira así como al infinito, y de repente dice, ya lo tengo, pizza con chuches. Muy bien. Claro, lo lógico es que para mí pues, lo hubiese descartado, que no le hubiese dado valor. Ah, soy un chef muy guay, pizza con chuches, ¿qué mierda es eso? Perdón por el taco. Pero la verdad es que me hizo reflexionar. Porque eso que ella me había dicho y que me había causado un efecto tan grande es probablemente lo que constantemente hago con mis estudiantes. Plantarles un reto tan ridículo, pero al mismo tiempo tan interesante, tan extraño, tan curioso, que mientras lo intentan solucionar, aprendan de él, ¿no? Y de eso, del reto de generar curiosidad, es de lo que quería hablar hoy, ¿no? Como ha dicho César, como head chef de Aquelarre y profesor del Basque Culinary Center, mi trabajo se centra principalmente en 2 cosas. Una, mediante un proceso creativo con diferentes fases, estudiar, idear, conceptualizar, diseñar, prototipar, con los estudiantes viajar por cada una de esas fases mientras solucionan algunos retos, algunos problemas, generando ese aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, con ese proceso creativo, generar proyectos de innovación, en el que, por poner un ejemplo que va muy ligado a lo que quiero hablar hoy, hemos sacado este manual de descartes, que además cualquiera lo puede descargar en la red, es gratuito, donde lo que hemos hecho es generar recetas partiendo de todo aquello que supuestamente muchos de los que estamos aquí en el día a día tiramos a la basura y que nosotros cuando cocinamos o cuando preparamos las clases generamos, ¿no? Esos desperdicios, esas mermas, lo que sea, ¿no? Partiendo de esto, quería utilizar algunos ejemplos que espero que todo el mundo reconozca, ¿no? Porque es verdad que os doy un par de datos. Al año cada uno de nosotros tira como 30 kilos de comida que ni siquiera ha utilizado de sus compras diarias. O, y luego os fijaréis, el 80% de lo que compráis a lo mejor no son mermas, no son desperdicios, son directamente residuos, ¿no? Porque ¿alguien se ha fijado alguna vez cuando toma café que lo que está haciendo es tirar café? Porque al día en España se tira a la basura 300.000 kilos de café. Por ponerle un nombre, no llamarle basura de café, se le llama borras de café, ¿no? O el mango. ¿A quién le gusta el mango aquí? Pues seguro que se identifica con lo siguiente. Cojo el mango, pelo el mango, tiro la piel del mango. Me cuesta un montón quitarle el hueso al mango y tiro el hueso del mango. Y se te ha quedado con lo que has podido, ¿no? Pues en España eso genera 700.000 kilos de basura en un año. O otra cosa curiosa, remolacha, acelga, perfecto, y el palo que las une, ¿quién se lo come? ¿Quién lo compra? Y como no lo compráis, la industria alimentaria directamente lo desecha. O el ejemplo, si con esos 3 no habéis tenido bastantes, creo que el cuarto ejemplo va a ser muy gráfico. ¿Te gusta la cerveza? Cada cerveza que consumes genera algo así como 10 kilos de cereal que se tira a la basura, porque la cerveza no es más que un colado de cereales. Es verdad que de repente le ponen otro nombre ahí, como muy chulo, bagazo de cerveza, y ya tiene un nombre bonito. Pues bien, lo que os quería contar es, con ese café, nosotros lo cogemos, lo cultivamos con un Scooby, una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, entre 3 y 5 días, y conseguimos hacer una bebida probiótica realmente muy interesante. Vamos, una madre de kombucha, que hasta la compras en Amazon, perdón por decir una marca, y te genera esa kombucha que venden en los supermercados. No era tan difícil. Con la piel del mango. La piel del mango
lo que nosotros hacemos es la lactofermentamos en un ambiente anaeróbico durante un mes. Vamos, la metemos en un bote y la salamos y cerramos el bote. Y después de eso, lo secamos, nosotros como somos un poco más guays, la liofilizamos, la trituramos y conseguimos un polvo que apostaría con todos y todas los que estáis aquí que diríais que es curry. Porque realmente es lo mismo que pasa con ese bote de curry que tenéis en casa cuando dices «Ah, sabe a pimienta, sabe a canela» o otras especias que a lo mejor no conocéis como el amchur o el macis y básicamente es lo mismo. O qué me decís de la remolacha que decía antes, que algunos estarán diciendo «¿Pero qué palo dice?» Claro, porque nunca se había imaginado que la remolacha y la acelga van juntas. Pues con ese palo, nosotros curioseando de nuevo, pues nos dimos cuenta que es una base de pectinas, azúcares y algo de ácido cítrico. Y con eso nosotros lo alcalinizamos con cal. ¡Qué técnica! Para generar que esas pectinas se transformen en pectatos. Después lo caramelizamos y conseguimos unas chucherías, aquí mis sobrinas ya podrían empezar a entrar en el mood de la chuchería, ¿no? Que básicamente es una regaliz como las regalices negras que compramos en el súper. Y esta técnica, de nuevo, es lo mismo que alguien hace muchos años hizo cuando consiguió hacer una tortilla de maíz, la de los tacos, ¿vale? O, y esto es más sorprendente, cuando un murciano inventó la rope. Es decir, que no hace falta irse hasta la otra parte del mundo, ¿no? Y el último de los ejemplos, ese bagazo de cerveza que alguien, si sabe de qué van los cereales, pues dirá, mira, es una especie de fibras insolubles con proteínas y carbohidratos. Perfecto, pues vamos a hacer lo mismo que a la salsa de soja, fermentarlo. Después lo vamos a, como somos guays, formular y emulsionar con una grasa, ¿vale? Para conseguir esto que tenemos aquí. Vamos, lo mismo que hizo alguien cuando cogió habas de cacao, las aplastó mucho, ¿vale? Y hizo una cosa que seguro que a alguno de aquí le gusta también bastante, ¿no? Las tabletas de chocolate. La verdad es que todos estos ejemplos podríais decir, ¡guau, qué sorprendente! Es un chef guay, claro. O qué transgresor, ¿no? Pero ya habéis visto que los ejemplos son de gente que constantemente, en algún momento de la historia, y ese momento de la historia pues podía ser hoy, tuvo un problema. Y como tuvo un problema, curioseó con él, tal vez ideando qué hacer con aquello que no querían tirar, la piel del mango, por ejemplo. Tal vez diseñando qué se podía hacer con aquello. E incluso resolviéndolo, generando pues algún producto, alguna técnica o alguna elaboración, ¿no? Tenían un problema y curioseando buscaron y encontraron soluciones, que probablemente es eso que nosotros le llamamos ahora técnicas ancestrales, ¿no? Que básicamente son los mismos resultados con nuevas tecnologías. Técnicas como podría ser salar, ahumar, fermentar, lo que sea, ¿no? Es decir, el vino, el queso, el jamón o las aceitunas, ¿no? Con esto hemos cubierto una parte. Y aquí podría agradecer, porque ya que son esas técnicas ancestrales, pues a las abuelas, ¿no? Con esa idea, aquí no se tira nada. Que básicamente fueron las primeras curiosas. Yo creo que usaron la frase de Einstein que decía, yo no tengo grandes talentos, pero sí soy muy curioso, ¿no? Mi abuela en modo Einstein, ¿no? Y obviamente tengo que reconocer que aquí mi gran aprendizaje son mis sobrinas. Cuando me han dicho, tú, que la creatividad no es un proceso. La creatividad es la curiosidad con la que miras las cosas. Y qué razón tenían, ¿no? También hay otra parte que he dicho al principio, vale, desperdicios, mermas. Vamos a quedarnos con otra cosa también. Ya he dicho antes, el 80% de lo que compramos son envases, que los compras, te los llevas a casa y los tiras a la basura. Esta es mi compra del lunes, para una persona, ¿no? Todos estos envases. Pues bien, también hay que curiosear para darnos cuenta que con el Porexpan, ¿sabéis la cajita esta donde va el pollo y el pescado? Pues ya se han hecho taburetes como esos de una masía, que con las bolsas de vacío, esas con las que los chefs guays cocinamos, se han hecho esas bolsas como el tote bag que hay ahí, o como el delantal que tenemos ahí, o incluso la chaquetilla que llevo hoy y las zapatillas que llevo hoy. Con eso que nosotros utilizamos. O que ya hay gente que hace envases biodegradables para meter dentro la bebida de los grandes eventos. Imaginaos la de vasitos de plástico que puedes ahorrar en una maratón o en un macroconcierto como el que van a hacer aquí al lado dentro de un rato, ¿no? Es verdad que, bueno, yo ahí seguiré trabajando con esa idea y ahora, pues que ya casi llevo 9 minutos, y estamos ya en confianza, os quiero contar un secreto. La mayoría de estas soluciones no son mías, como chef creativo, sino de toda la gente que trabaja conmigo,
de mis compañeros de trabajo, de mis estudiantes, que también me han enseñado que esa curiosidad, cuando la compartes, es mucho más eficiente, es mucho más potente y mucho más divertida. ¿Vale? Con esto que os quiero enseñar, que es las cosas que también mis compañeros hacen, no me gustaría que nos fuésemos de aquí pensando que al salir en modo talibán simplemente vamos a cocinar mermas y vamos a terminar con eso. No es solo eso, no me gustaría que os fueseis solo con eso. Me gustaría que nos fuésemos que mientras nosotros generamos esas soluciones, mientras yo busco la solución de conseguir esa pizza con chuches y probablemente lo consiga con otras técnicas, con otras elaboraciones, con otros formatos, nos fuésemos de aquí con 3 ideas muy sencillas. La primera, que la curiosidad, y la uso con un ejemplo muy gastronómico, ¿no? La curiosidad es la masa madre de esa creatividad. 2, que la curiosidad compartida es mucho más potente y mucho más divertida. Y así tal vez lo podamos salir de aquí y ahí sí compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y a ver si así animamos a la industria alimentaria y también se anima a ella a utilizarlo con esos envases y esas mermas que directamente ellos generan. Y 3, que esa curiosidad que genera procesos creativos tan potentes es la mejor herramienta para divertirse en el día a día y que obviamente, en el caso que me toca, que es la comida, nos ayuda a generar menos mermas, a generar menos desperdicios y probablemente a consumir menos recursos de los que generamos. Y que básicamente la sostenibilidad va de eso. Y con eso probablemente cada uno generará su manual de descartes y quizás con esa curiosidad consigamos matar a la basura. Muchas gracias.